que vuelvas al secreto, vuelve a conectarte, no te desconectes. Que la sequedad espiritual no es más que otra cosa que la desconexión que has tenido con Dios. Si hay depresión, si hay ansiedad, si hay tristeza, si permaneces, amén, cansado, cargado con culpa, no es otra cosa, te has desconectado de la presencia de Dios. Porque Jesús dijo en San Juan, en San Juan, amén, 11:28. Cristo dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, en Mateo 11:28, y yo os haré descansar. Cristo quiere darte descanso, pero Él necesita una comunión con Dios. Él necesita una comunión contigo. Él necesita que tú permanezcas conectado a Él. Él quiere darte descanso, pero el descanso, ¿cómo lo encuentras? Acercándote a Él, manteniendo una relación íntima con Él. Mira, lo más importante hoy en este tiempo es mantener una relación íntima con Dios. Recuerda, Dios viene por personas íntimas. Dios no viene por una religión. Dios no viene por una denominación. Dios no viene por un nombre ni por un título. No, Dios viene por personas que tienen una intimidad íntima con Él. Que le busquemos apasionadamente. Que anhelemos sentir ese toque fresco de la presencia del Espíritu Santo. Lo más lindo es tener una amistad íntima. Cuando tú tienes una amistad íntima con Dios, las cosas cambian. El Evangelio lo ve de otra manera. Porque hoy en este tiempo las cosas de Dios son aburridas para muchas personas. Porque no tenemos una comunión íntima con Dios. El Evangelio cobra sentido, cobra sabor, cobra vida cuando tú estableces una relación íntima con Dios. Escucha bien, necesitamos establecer una relación íntima con Dios. El Evangelio no es religión. Religión tenían muchos fariseos cuando Cristo vino. Había muchas sectas religiosas. Los saduceos, los fariseos, los escribas. Amén. Muchas sectas que habían, pero ¿sabes qué? Tenían una religión, pero no tenían una amistad. Y Dios en este tiempo viene por una amistad. Viene por personas que tienen una amistad íntima. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino es el que hace la voluntad de mi Padre. Jesús dijo que a muchos le dirán aquel día, no los conozco. ¿Por qué? No tenían una vida de intimidad. Lo que te garantiza tu salvación, lo que garantiza que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, que Dios está contigo, es tu vida de intimidad que tienes con Dios. ¿Cuánto tiempo le damos a Dios? ¿Qué cuán importante es Dios para tu vida? Recuerda, donde Dios no se busca, Dios no se manifiesta. Cuando tú lees la Biblia y te das cuenta en 1 Samuel capítulo 3, en los tiempos del profeta Samuel, cuando estaba aquel sacerdote llamado Elí, la Biblia dice que la palabra de Jehová escaseaba, no había visión. ¿Cuál era la razón y la causa? Porque en los tiempos de Elí, en 1 Samuel, no había palabra, no había visión, había sequedad espiritual, porque no había conexión entre Dios y el hombre. El hombre no tenía relación con Dios, y cuando se pierde la relación entre Dios y el hombre, hay sequedad espiritual. Hay estancamiento, hay escasez de palabra, hay escasez de presencia. Dios deja de sentirse. La Biblia dice que el joven Samuel, Dios comienza a levantar un jovencito llamado Samuel, que le ministraba a Dios. Estaba cerca de la presencia de Dios, estaba cerca del arca, en el templo. La Biblia dice que Dios comenzó a hablarle a Samuel. ¿Por qué? Porque cuando Dios se sintió importante, la Biblia dice que Elí era un sacerdote, pero Elí había perdido el hambre por Dios. Elí era el ministro que estaba encargado, amén, al servicio de Dios en el templo, pero Elí había perdido el hambre por Dios. En 1 Samuel capítulo 3 te das cuenta la crisis espiritual que se estaba viviendo en los tiempos de Elí. Había sequedad espiritual. Había un estancamiento, había una rutina sacerdotal. Amén. Lo que había era una programación sacerdotal, toda una rutina, toda aburrida, todo era cansado. Pero Dios comienza a llamar a un joven llamado Samuel, porque Samuel estaba hambriento por Dios, le ministraba a Dios, estaba cerca del arca de Dios, vivía en el templo de Dios, tenía hambre. Y en una de esas dice la Biblia que Dios le comenzó a hablar a Samuel. Dios comenzó a hablarle a Samuel. Dios comenzó a manifestar su poder hasta cuando se sintió importante. Mientras no hay alguien que le da importancia a Dios, que le dé tiempo a Él, Dios no se manifiesta. Dios comienza a hablarle a Samuel hasta cuando encontró uno que le daba importancia, hasta cuando encontró uno que se comenzó a interesar por él. Dios solo se manifiesta donde lo buscan. Donde no se busca a Dios, Dios no se manifiesta. ¿Cuál es la razón por la cual en muchas iglesias en el mundo entero Dios no se está manifestando? Porque no lo estamos buscando. En los tiempos de Elí, aunque Elí era un sacerdote, pero Dios no se estaba manifestando. ¿Cuál era la razón y la causa? Porque Elí no estaba buscando a Dios. Elí había perdido el hambre por Dios. Elí había perdido la pasión por Dios. Y hay mucha gente en este tiempo, muchas iglesias, muchos miembros, muchos pastores, muchos predicadores, evangelistas. A veces nosotros hemos perdido el hambre por Dios. Estamos al igual que Elí, hemos perdido la pasión.
Hay muchos pastores que están pastoreando una iglesia, pero no tienen hambre por Dios. Todo es rutinario, todo es cansado, todo aburre, todo cansa. ¿Por qué? Porque no hay una búsqueda, amén, hacia la presencia de Dios. Y en los tiempos de Elí había una rutina. Todo cansa, la rutina cansa. No había algo fresco, no había algo nuevo, no había una palabra revelada mediante el poder del Espíritu Santo. Pero Dios comenzó a hablarle a Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel era el que lo estaba buscando. El joven Samuel era el que le estaba ministrando. Cuando Dios se sintió ministrado por Samuel, cuando Samuel le dio importancia, Dios comenzó a hablar. Cuando Dios se sintió importante, Dios comenzó a manifestar su poder. Donde se honra a Dios, donde se busca a Dios, donde se le da importancia a Dios, Dios se manifiesta. Mientras nadie le da importancia a Dios en los días de Elí, Dios no habla, Dios no actúa, Dios no se manifiesta. Es necesario que nosotros, si queremos ver un despertar de Dios en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra iglesia, necesitamos gente hambrienta como Samuel, personas que anhelen estar cerca de Dios, personas que estén dispuestas a ministrarle a Dios, personas que tengan esa pasión por estar cerca de la presencia de Dios. Hay algo que me gusta de Samuel, que a pesar que en los tiempos de Elí estaba viviendo una gran sequedad espiritual, había una crisis, pero hay algo que me gusta de Samuel, que Samuel, a pesar de que había sequedad espiritual, Samuel no perdió el hambre, él seguía hambriento por Dios. A pesar de que los hijos de Elí se habían dañado, habían perdido el hambre por Dios. A Elí y a sus hijos, que eran los sacerdotes en aquel tiempo, en 1 Samuel capítulo 3, capítulo 1, capítulo 3, tú lo puedes buscar, te darás cuenta que los hijos de Elí habían perdido el hambre por Dios. Elí había perdido el hambre por Dios, pero Samuel no permitió que la sequedad espiritual lo contaminara. Samuel siguió con hambre buscando a Dios. Aunque los hijos de Elí se habían dañado, habían perdido el hambre por Dios, pero Samuel seguía hambriento por Dios. Samuel seguía interesado por Dios. Aunque a Elí ya no le interesaba a Dios, a Samuel le interesaba a Dios. Por eso dice la Biblia que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Dios levantó un joven llamado Samuel, mostrándole a Elí que aunque a él ya no le interesaba a Dios, había un jovencito que se interesaba por Dios. Por eso dice la Biblia que Samuel ministraba a Dios en presencia de Elí. Dios levantó uno, amén, para que Elí se diera cuenta que aunque él ya no le interesaba a Dios, había un jovencito que se apasionaba por Dios. Dios quiere levantar personas como Samuel, como el joven Samuel, que tienen hambre por Dios, que tienen anhelo de servirle a Dios, que tienen anhelo de ser usado por Dios, que tienen anhelo, amén, de que Dios les hable, de que Dios los ministre, de que Dios se manifieste. Samuel ya no quería seguir viviendo en la rutina espiritual que se estaba viviendo en los últimos tiempos, en los tiempos de Elí. En los tiempos de Elí había un silencio donde Dios no hablaba. Había un silencio donde ya Dios no se manifestaba. ¿Por qué? Porque no había conexión entre Dios y el hombre. Y cuando se pierde la relación entre Dios y el hombre, ya Dios no habla, ya Dios no se manifiesta. Dios deja de manifestarse donde deja de buscarse. Cuando dejamos de buscar a Dios, Dios deja de manifestarse. Por eso Dios acciona cuando tú accionas. Por eso Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, cuando tú accionas, Dios acciona. Cuando tú te acercas donde Dios, Dios se acerca donde ti. Y eso lo podemos ver aún con Moisés. La Biblia dice en el libro de Éxodo 33:9 que cuando Moisés entraba al tabernáculo, la nube, la presencia de Dios descendía, amén, mediante una nube. Mientras Moisés no entraba al tabernáculo, la nube no bajaba. La nube solo descendía cuando Moisés buscaba a Dios. Cuando Moisés accionaba, cuando Moisés se interesaba por Dios, Dios se interesaba por Moisés. La nube solo bajaba en el tabernáculo cuando Moisés la buscaba, cuando Moisés se acercaba. Mientras Moisés no buscaba a Dios, no había nube, no había manifestación, no había voz de Dios, no había dirección de Dios. Dios solo se manifestaba cuando Moisés se acercaba a Él. Dios acciona tu acción. Si tú no actúas, Dios no actúa. El primer paso lo das tú. La Biblia dice, acercaos a Dios. Tú quieres tener a Dios cerca, el primer paso lo das tú, el primer paso lo doy yo. Por eso es importante que nosotros entendamos que donde no se busca a Dios, Dios no se manifiesta. Isaías 64:7 dice, no hay quien invoque tu nombre. Mira lo que dice Isaías 64:7. No hay quien invoque tu nombre, no hay quien se apoye en ti. Mira lo que dice. Por eso dice, nos marchitamos, nos secamos. Isaías dice que Dios estaba buscando a alguien que se apoyara en Él. ¿Qué es apoyarse de Dios? Es depender de Él, buscarlo a Él, tener hambre por Él. Isaías dice, no hay quien invoque tu nombre. Lo que Dios está buscando, personas que le busquen, personas que lo deseen, personas que lo anhelen, personas que anhelen ver la obra de Dios manifestarse.
El profeta Habacuc era un hombre hambriento por Dios. Y en Habacuc capítulo 3, el profeta Habacuc comienza a orar y dice, oh Jehová, Habacuc capítulo 3, versículo 2, dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Oh Jehová, en la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. El profeta Habacuc anhelaba ver el poder de Dios en acción. Habacuc comenzaba a orar. ¿Cuál era el anhelo de Habacuc? Era que el poder de Dios se manifestara. Habacuc tenía deseos no de un carro, no de una casa, sino que el poder de Dios se manifestara. Dios está buscando gente como Samuel, como Habacuc, que anhelen ver el poder de Dios en acción, que anhelen ver, amén, la obra de Dios manifestarse en Dios con milagros, con señales, que las almas se salven, que los paralíticos se sanen, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan escuchar, que los mudos puedan hablar, que los paralíticos caminen. Habacuc anhelaba ver la obra de Dios manifestarse. Necesitamos gente hambrienta como Habacuc, gente que se apasione por Dios, gente que diga, Señor, yo quiero ver tu poder. Señor, yo quiero que tú restaures mi matrimonio. Yo quiero anhelar más de ti. Yo quiero más de ti. Mira, Habacuc era un hombre que anhelaba ver el poder de Dios en acción en sus tiempos. Habacuc era un hombre hambriento, le dice, Señor, aviva tu obra. Habacuc comienza a orar a Dios apasionado, anhelando ver el poder de Dios en su generación. Necesitamos personas como Habacuc, como Samuel, que anhelen ver el poder de Dios en su generación. Personas, amén, que tengan esa relación íntima con Dios. Personas hambrientas, personas que amemos más a Dios más que nuestra propia vida. Personas entregadas, personas que tengan una comunión con Dios como Enoc, que caminó con Dios como Noé, que caminó con Dios como Daniel, que oraba 3 veces al día, como David, que oraba 3 veces al día, como Jesucristo, que oraba, que amanecía noches enteras orando al Padre, como Pablo, que dijo, orando en todo tiempo, en Efesios 6:18, orando en todo lugar. Necesitamos personas hambrientas como Moisés, que diga, Señor, muéstrame tu gloria, yo quiero conocerte. A pesar de los milagros que Moisés había visto el mar rojo abrirse, pero no se había conformado. Había visto cómo la roca brotaba agua, pero no se había conformado. Había visto caer maná del cielo, pero no se había conformado. Moisés era un hombre hambriento. Necesitamos una generación hambrienta por Dios, que anhele ver el poder de Dios manifestarse en la tierra. Necesitamos personas que anhelen ver el poder de Dios en acción, que la obra de Dios se despierte, que se avive, que las iglesias comiencen a ser despertadas. Amén, que el poder de Dios comience a derramarse, donde haya llenura del Espíritu Santo, donde haya bautismo del Espíritu Santo, donde se deje sentir la presencia de Dios. Necesitamos hombres como Habacuc, hombres como Daniel, que vuelvan su rostro a Dios, buscándole en oración y ayuno. Dios necesita hombres como Daniel. Daniel comenzó a buscar a Dios, oraba 3 veces al día, Daniel 6:10. Pero eso a Daniel no le fue suficiente. Daniel anhelaba más. Entró en 21 días de ayuno, buscando el rostro de Dios, intercediendo por su nación, intercediendo por su país. Dios necesita hombres como Daniel, hombres intercedores, mujeres intercedoras, que se levanten a clamar por su nación, a clamar por su matrimonio, a clamar por sus hijos, a clamar por su iglesia, que volvamos nuestro rostro a Dios buscándole en oración y ayuno, humillándonos, anhelando ver algo nuevo, algo fresco, para que salgamos de la rutina espiritual en la cual muchas iglesias están enfrentando en este tiempo. Hoy en este tiempo, muchas de las iglesias a nivel mundial enfrentamos una rutina. Los cultos son rutinarios, los cultos son programados, todo cansa, todo aburre. Son raras las iglesias donde el poder de Dios se está manifestando. Son raros los hombres y las mujeres de Dios que mantienen una comunión íntima con Dios, que no te hablan de religión, que no te hablan de dogmas de hombres, que no te hablan de doctrinas de hombres, te hablan de una comunión íntima con Dios, de conocer a Dios, como el apóstol Pablo, que había ido al tercer cielo, había ido al paraíso. Pablo dijo, pero ¿sabe qué? Pablo dijo, una cosa hago, me olvido de lo que quedó atrás y me extiendo hacia lo que tengo por delante. Pablo dijo, todo lo de atrás lo tengo por basura y me extiendo hacia lo que tengo por delante. Pablo dijo, yo no pretendo, dijo Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo. Pero Pablo dijo, una cosa hago, me olvido de lo que quedó atrás y me extiendo hacia lo que tengo por delante. Pablo dijo, por conocer a este Cristo glorificado, todo lo tengo por basura. Pablo era un hombre hambriento, que aunque había ido al tercer cielo, había ido hasta el paraíso, había escuchado cosas que no le he dado de expresar al hombre. Había visto tantas cosas, había visto a Cristo glorificado, había tenido una comunión íntima con el Espíritu Santo, mas sin embargo Pablo era un hombre hambriento, hombres apasionados por Dios, hombres que amaban a Dios, hombres que no vivían de una religión, que no vivían de decir yo soy cristiano, hombres que mostraban con evidencia que tenían una comunión íntima con Dios. Y lo que más se está careciendo en este tiempo
Lo que más estamos careciendo en este tiempo es de una comunión íntima con Dios. Cualquiera te habla de religión, cualquiera dice yo soy cristiano, cualquiera dice yo predico, cualquiera dice yo canto, pero no cualquiera tiene una comunión íntima con Dios, un compromiso. No cualquiera tiene una relación estable con Dios todos los días. Eso no es cualquiera. Lo que Dios viene a buscar es una comunión íntima con Él. Todo eso es importante, predicar es importante. Amén, orar es importante, leer la Biblia es importante, ir a la iglesia es importante, todo eso es importante, pero lo más importante es orar, tener una comunión con Dios, leer su palabra, conocerlo. Todo eso es importante, pero la base fundamental de un cristiano es su vida de intimidad. Escucha bien, la base fundamental de todo cristiano es una vida de intimidad con Dios. Esa es la base que un cristiano debe de tener. Si un cristiano, una persona puede predicar, puede cantar, puede ir a una iglesia, puede decir yo soy cristiano y todo eso es bueno, es importante, es bíblico. Pero la base más importante de un cristiano es tu vida de intimidad. ¿Cuánto tiempo le damos a Dios? No se trata de religión, se trata de cuánto tiempo tú amas a Dios. El tiempo que tú y yo le damos a Dios revela lo importante que es Dios para nuestra vida. Nuestras acciones en la intimidad revelan lo importante que es Dios para tu vida. Porque esto no se trata de religión. Esto se trata de una comunión íntima. En todo tiempo y en todo momento, Pablo dijo en Efesios 6:18, Pablo dijo orando en todo tiempo. En 1 de Timoteo 2:8 dice, quiero que los hombres oren en todo lugar. O sea, somos llamados a tener una vida íntima con Dios. Somos llamados a tener una vida de intimidad con el Espíritu Santo. Pablo dice, y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Somos llamados a tener una comunión. Una comunión es en todo tiempo. Estás trabajando, una comunión. Estás en tu casa, una comunión. Te acostaste a dormir, una comunión con el Espíritu Santo. Te levantaste el día, una comunión con el Espíritu Santo. Donde sea que estés en la tienda, una comunión con el Espíritu Santo. El Evangelio es una comunión. Jesucristo dijo, si permanecieres en mí, y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Cristo quiere una comunión, permanecer mediante una comunión, mediante el Espíritu Santo. Mira, el Evangelio no es religión. Si hay algo que en este tiempo estamos careciendo, es de una vida de intimidad. Cualquiera te habla de religión, cualquiera te habla de iglesia, cualquiera te habla de un ministerio, y eso es importante, no está malo. Pero lo más importante en un cristiano es su propia vida de intimidad. Cristo habló mucho de la intimidad. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 6, Cristo dijo, mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. De esa intimidad que Cristo habló, la iglesia está careciendo. Muchos de nosotros estamos careciendo. Pastores, predicadores, iglesias, ministros, pastores, profetas, evangelistas, no importa el título que tengamos, no importa la iglesia que sea, la denominación que sea, donde hay algo que estamos careciendo, esa es nuestra propia relación con Dios. No tenemos una relación con Dios. Cristo habló de una intimidad en Mateo capítulo 6, versículo 6. Él dijo de un aposento, de un lugar secreto, donde pasamos tiempo con Dios, donde le oramos a Dios, donde leemos la Biblia, donde la meditamos, donde hablamos con Dios. Ese tiempo de intimidad se ha perdido. La iglesia no está teniendo intimidad con Dios. La iglesia vive de apariencia. A veces nosotros vivimos de apariencia, pero no tenemos una intimidad íntima con el Espíritu Santo. Y lo que Dios quiere es una intimidad con el Espíritu Santo. Escucha bien, el propio Cristo nos reveló la vida que nosotros debíamos de vivir. En el libro de Marcos 1:35 dice que cuando era muy oscuro, Cristo se encontraba en lugares desiertos orando. Mira el ejemplo que Cristo nos dio. Cristo cuando era muy de mañana, se encontraba en lugares desiertos orando. Marcos 1:35, tú lo puedes buscar, está en la Biblia, donde Cristo nos dio ejemplo cómo nosotros como cristianos debíamos de vivir buscando a Dios. Ahora, en Marcos, en el libro de Mateo 14:23 dice que despedía a las multitudes y se iba a un monte a orar y pasaba la noche orando. Mira qué tremendo. Cristo nos mostró cómo nosotros debíamos de vivir. Y la Biblia dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, como Cristo vivió, nosotros debemos de forzar a tratar de vivir buscando a Dios. Cristo era un hombre de intimidad, buscaba a Dios, se apartaba a estar con el Padre. En Lucas 5:15 y 16 dice que su fama se extendía más y más porque había tanto poder en él que el que lo tocaba se sanaba. Amén, levantaba paralíticos, resucitaba muertos, le daba vista a los ciegos.
hacía que los sordos escucharan, hacía que los paralíticos caminaran. Había mucho poder mediante el poder del Espíritu Santo en Cristo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que muchos, su fama se extendía por toda la tierra, más y más. Y muchos venían para escuchar la palabra. Muchos venían para que les sanara. Pero mira lo que dice el versículo 16 del capítulo 5 de Lucas. Dice, mas él se retiraba a lugares desiertos y oraba. Para Cristo era más importante su vida de intimidad que la fama, que estar sanando, que estar predicando sin una vida de intimidad. Mira cómo Cristo no se parece en nada a nosotros. Nosotros muchas veces queremos predicar, queremos cantar, queremos hacer algo para Dios. Le damos importancia a lo que no es más importante que nuestra vida de intimidad. Predicar es importante, sanar es importante, todo eso es importante, pero no es más importante que tu vida de intimidad. Cristo mirando la necesidad de la gente, mirando que había gente que quería escucharlo. Mas sin embargo, dice la Biblia que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Cristo amaba más su vida de intimidad que el ministerio. El ministerio para Cristo no era más importante que su propia vida de intimidad. Claro, los ministerios son importantes, predicar es importante, todo eso es importante, pero no es más importante que la base fundamental que una vida de oración, que tu propia comunión con Dios. Y hoy en este tiempo necesitamos darle importancia, así como Cristo le dio importancia. Nosotros le estamos dando importancia a lo que Cristo no le daba más importancia. Claro que predicar es importante, pero Cristo le dio más importancia a su vida de oración. Si tú lees Lucas 5, 15, 16, dice que él tenía fama, pero la fama no lo desenfocó de su vida de oración. La gente quería escucarlo, pero la multitud no lo desenfocó de su vida de oración. Había necesidad, la gente quería escucharlo, pero él no se dejó dominar por la necesidad de la gente. Para Cristo era más importante tener comunión con Dios que estar predicando, que estar sanando, que tener fama sin una vida de oración. Lo más importante para Cristo fue su vida de oración. Cristo es el ejemplo a seguir. En el libro de Lucas 6:12 dice que en ocasiones amanecía las noches enteras orando. Cristo en Lucas 6:12 dice que amanecía las noches enteras orando a Dios. Mira qué tan importante era la vida de oración para Cristo, la vida de intimidad. Cristo se mantuvo conectado al Padre. Por eso el tema es: no te desconectes de Dios, mantente conectado. Debemos de permanecer como conectados. Así como la rama permanece al árbol para que se mantenga verde, debe de permanecer conectada. Así nosotros debemos de permanecer conectados a Cristo. Cristo mantenió una comunión íntima. Hoy yo no vengo a hablarte de religión, no vengo a hablarte de una dominación, no vengo a hablarte de doctrinas de hombre, vengo a hablarte lo que Dios quiere, una comunión íntima con el Espíritu Santo, una relación íntima con el Espíritu Santo, una relación con Él, que lo conozcas a Él, que le des tiempo a Él, que tengas hambre por Él, que tengas comunión con Él, que pienses en Él. Esta es una amistad íntima con Dios. Jesucristo le dijo a los discípulos en San Juan 14:15, les dijo, mire lo que les dijo, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo, todas las cosas le son reveladas, les llamaré amigos y no siervos. ¿Por qué? Porque el siervo hace lo que su Señor dice, pero el siervo hay un problema, el siervo no conoce las cosas íntimas de su Señor. Cristo les estaba diciendo a los discípulos: yo no quiero que solamente ustedes sean siervos, yo no quiero que solamente me sirvan, yo quiero que me conozcan, yo quiero que pasen tiempo conmigo, yo quiero que tengan amistad conmigo. Por eso Cristo le dijo a los discípulos: ya no les llamaré siervos, porque ¿quién es un siervo? Un siervo es alguien que obedece lo que su Señor le dice. Un siervo es alguien que es obediente. Un siervo es alguien que le dice: haz esto, y lo hace. Pero hay un problema con el siervo: no conoce los secretos íntimos de su Señor. Por eso Cristo le dijo: ya no le llamaré siervo, le llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Cristo quiere una amistad íntima con Él. No solo quiere que sea siervo, no solamente quiere que le sirvas, Él quiere que lo conozcas, que